con el Shiur. Vamos a hablar ahora de la parshá de la semana, una parshá realmente, junto con la de la semana pasada y la de hace 2 semanas, toda la historia de Yosef con los hermanos es una historia fascinante. No voy a leer el Ayom Yom de hoy, porque el Ayom Yom de hoy es habla sobre, son acotaciones sobre uno de los libros Toraor, un libro de Hasidut del Alter Rebbe, Maamarim del Alter Rebbe, que digamos que pienso ya en los textos ya fue corregido y aparte tiene que ver directamente con el Mahamar eso. Pues vamos a pasar directamente a la parshá de la semana. Como le decía, es una historia fascinante, fascinante desde el principio hasta el final, donde uno se puede hacer infinidad de preguntas, pero si analizamos y profundizamos, vamos a ver lo maravilloso que es, lo hermoso que es. Primero miremos la parte histórica, lo que cuenta la Parshá. Para eso tenemos que enganchar con la Parshá de la semana pasada. Yosef, una vez que llegan los hermanos, los acusa de que son espías y les da algunas pruebas. Los hermanos habían entrado por 10 entradas, eran 10 hermanos, entraron por 10 entradas diferentes. Le dice, si ustedes vinieron todos juntos, ¿por qué tienen que entrar por 10 entradas diferentes? Si esto era a propósito para que no los identifiquen, pero Yosef se agarró de ellos para acusarlos. Entonces, ellos le decían, no, nosotros somos gente buena, tenemos nuestro papá, somos 11 hermanos, uno desapareció, vinimos 10, el chiquito quedó con papá porque el papá tenía miedo que le pase algo en el camino. Somos gente de trabajo, somos pastores de ovejas, nosotros no, somos gente buena, honesta, honrada, gente de familia, de trabajo. Yosef le dice que no, que sí, que no. Al final le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ustedes me dejan a uno de rehén acá, uno va a quedar en garantía, que será Shimón. Yosef lo eligió especialmente a Shimón porque sabía que Shimón con Leví podían hacer desastres, como ya habían hecho con una ciudad en Shem, como vimos hace un par de semanas atrás. Y ustedes vayan y busquen a Binyamin, me van a traer a Binyamin, al chiquito. Entonces esa va a ser la prueba de que todo lo que dijeron es verdad. Entonces ellos vuelven a la casa, Jacob le cuentan todo lo que pasó a Jacob, igual ya trajeron comida, Yosef les dio comida, les devolvió la plata sin que ellos sepan, como cuenta la parshá en el texto. Al final viene Rubén, porque la comida se estaba acabando, entonces viene Rubén y le dice, yo te dejo mis 2 hijos de garantía. Pero Jacob le dice, no, que tus 2 hijos no son hijos míos, es lo mismo que me dejas. Al final viene Yehuda se pone fuerte ante Jacob, le dice, escúchame, le dice al padre, si no lo llevamos a Binyamin, no lo llevamos al chiquito, no vamos a morir todos, pero no vamos a tener lo que comer. Yo me pongo de garante, si no lo traigo, yo soy el garante que lo voy a traer de vuelta. Y soy el que pone la cara. Y me comprometo, como traen los comentaristas, en este mundo y en el mundo por venir. Cuando Jacob escucha así, le dice, bueno, anda, llévale un poco de las cosas de las frutas especiales que tenemos acá en la tierra de Israel. Y cálleme esté con ustedes y le da la braja. Cuando llegan ahí, Yosef lo ve a Binyamin, se pone muy contento y comen todos juntos. Y bueno, toda la historia. Cuando se van a volver, entonces Yosef agarra, y esto es lo que engancha con la parshá de esta semana, Yosef agarra la copa de plata de él, que Yosef hacía como brujerías, él decía que él frotaba la copa y sabía y les contaba la historia de ellos. Yosef la sabía porque era el hermano, pero digamos hacía como que él hacía brujería, como se solía hacer
en aquellos países, en aquella época, y agarra, manda poner la copa de Binyamin en la mochila de Binyamin. Cuando ellos se van, esperan un tiempo y los manda uno de sus consejeros, alguno de sus asistentes, mejor dicho, lo manda a buscar a los hermanos, los encuentra que ellos habían parado en una posada, en un hotel del camino, y le dice, ustedes se portaron mal porque se llevaban la copa de mi amo, etcétera. Dice, no, que nosotros somos gente honesta, trajimos la plata de vuelta, pagamos todo, etcétera. Empieza a buscar, empieza por el mayor, y cuando llega Binyamin, ahí encuentra la copa. Imagínense cómo quedaron todos. Vuelven todos a Egipto y van al palacio real o al palacio donde estaba Yosef, y están parados todos frente a Yosef. Y ahí ahí Yehuda es el que toma la palabra. ¿Por qué Yehuda? Y así empieza la parsha. Vaigash elav Yehuda, se le acercó a él Yehuda. Y como comenta Rashi, que estaba dispuesto a la guerra, a todo o nada. El discurso de Yehuda es un discurso tan potente y tan emblemático y tan fuerte que ustedes saben cuántos versículos abarca. Abarca 17 versículos, que es un montón, como les conté la semana pasada, que los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, ocupan 11 versículos. Acá tenemos 17. 14 veces dice la palabra Abí, mi padre. Yehuda nombra al padre. Y ahora vamos a ver lo especial que fue este discurso, especialmente de acuerdo a los comentarios, a las explicaciones del Hasidut, tanto del Hasidut Chabad como del Sfat Emet, que era un rebe de Gur, cómo se va explicando y cuál es la nekudá, cuál es el punto central de este discurso. ¿Y el discurso qué dice el discurso? El discurso viene, Yehuda se le acerca y Yehuda le va endilgando a Yosef, le está diciendo, desde el principio viniste como diríamos nosotros, desde el principio viniste con maíces, desde el principio viniste con cuestiones que no tienen nada que ver. Vos nos preguntaste una cosa, nosotros te contestamos, y al final no nos creíste y nos mandaste a buscar a Binyamin y te trajimos a Binyamin. Y todos, como decían los abuelos, todos piste maíces, todas cuestiones que vemos que acá hay un tufillo, acá hay algo que no va. Pero al final, en un momento del discurso, del encendido discurso, te pongas a pensar, ¿no? Hagámonos una composición de tiempo y espacio, del lugar. Yehuda está hablando con todo el sentimiento frente a Yosef, que Yosef, como dijimos, el tipo más poderoso ahí de la tierra, que los podía haber, y Yosef sabía que ellos eran los hermanos, pero Yehuda no sabía que él era su hermano. Lo podía haber llamado a los soldados y mandarlos a matar directamente. Sin embargo, Yehuda se juega totalmente. Y Yehuda le dice, ¿por qué soy yo el que está hablando? Porque yo soy el que me comprometí ante mi padre. Yo soy el garante que lo voy a llevar de vuelta. Entonces, ¿cómo voy a volver? Pero acá hay algo muy interesante. Fíjense, los dos últimos versículos uno termina diciendo, Benavshok Shura Benavshok. El alma de Binyamin está unida al alma de Jacob. O sea que si no lo llevamos a Binyamin, esto va a afectar la vida de Jacob. Y después le dice, el avive anar enenu itano.
¿cómo voy a volver a mi padre y el chico no está con nosotros? Para poder entender esto, escuché de uno de los rabinos, Jacobson, que él contó dos situaciones que le pasaron a él. Una vez viene una pareja, muchas veces las parejas, a veces van de los asesores de pareja, para cuando lo ley no Hasbe Shalom hay algún problema para tratar de resolver los problemas que puedan tener o situaciones. A veces también van de un amigo y muchas veces van del rabino. Se busca siempre a alguien imparcial que pueda poder entenderlos a los dos y encontrar una salida al problema, a la situación que tenga. Una vez viene una pareja. Parece que el marido no se había comportado como corresponde. Entonces, no dijo exactamente cuál era la situación, pero no se había comportado como corresponde. Después de que cada uno argumentó frente al rabino la situación, la mujer expresó qué es lo que le pasaba, y el rabino, y el marido también dijo lo suyo. Cuando terminó todo, o sea, cuando terminaron de exponer y el rabino les habrá hablado, que esto, que lo otro, el hombre le dice, bueno, te pido perdón, le dice el marido, le dice a la mujer. Entonces el rabino le pregunta, ¿y por qué le pedís perdón? ¿Perdón de qué? Entonces el marido le dice, perdón, porque cuando nosotros nos casamos, yo me comprometí a determinadas cosas, como está la Ketubá en el documento matrimonial. Y como fallé en alguna de las cosas, o muchas de las cosas que están en la Ketubá, te pido perdón. La mujer en ese momento estalla en un llanto. ¿Por qué estalla en un llanto? La mujer le dice, no entendiste nada. No entendiste lo que vos querés decir, te pedís perdón y con esto lo arreglás. No entendiste lo que está pasando acá. Entonces la mujer estaba más dolida que antes, porque no era una cuestión de pedir perdón, sino una cuestión de entender lo que estaba pasando. Otro caso que le pasó fue con un padre y un hijo. Vienen el padre y el hijo adolescente, y también exponen una situación que habían tenido. Entonces cada uno expone, el hijo, el padre, etcétera. Entonces al final el padre le termina lo mismo, le pide perdón al hijo. Bueno, te pido perdón. El rabino dice, ¿por qué le pedís perdón? ¿Perdón por qué? Y perdón porque fallé como padre, porque no hice lo que tenía que hacer. Yo creo que a todos los padres, en cierta forma, nos pasa, especialmente cuando ya somos un poquito más grandes, y Baruch Hashem, los hijos también ya son grandes y están de novios o se casan, etcétera. Y uno muchas veces dice, se pone a pensar cómo hubiésemos obrado nosotros cuando nuestros chicos eran chicos, o cuando nuestros chicos tenían la edad que tienen nuestros nietos. Los que todavía no tienen nietos lo van a evidenciar esto en el momento que le suceda. Supongo que acá a José le pasa, o a Eduardo Rabinovich le pasa, que ya Baruch Hashem ya tiene nietos. A Roberto le va a pasar dentro de poquito, si Dios quiere. Y a nosotros también, ya prontito van a estar los Hásenes y les va a pasar. ¿No es cierto? Que uno dice, si yo hace 30 años atrás, o 40, 30 y pico de años atrás, hubiese pensado como pienso ahora, hubiese obrado distinto. El padre le pide perdón al hijo, y el hijo dice, perdón, pero ¿por qué me pedís perdón? Yo no necesito que me pidas perdón, necesito que me entiendas. Y este es el drama que pasaba en ese momento entre Yehuda y Yosef. Porque acá viene la pregunta, ¿qué importa que Yehuda le diga, yo soy el garante? O que después venga y le diga, ¿cómo voy a volver a mi padre? Pero este era todo el punto.
toda la nekudá, todo el point, como se dice en inglés. El punto era, ¿cómo voy a poder ver el sufrimiento que tiene mi padre? No importa si yo le voy a fallar como Yehuda realmente dijo, le dice a Yosef en un momento, le dice, yo soy mejor que el pibe para quedarme, el pibe es chiquito, yo puedo ser un mejor trabajador, mejor esclavo, tengo experiencia, soy más fuerte, todo. Pero acá Yehuda no estaba hablando de eso solamente. Yehuda no le quería decir a Yosef que él es el garante, o que él es mejor, o todas las virtudes, cualidades que tenía. Lo que Yehuda le quería decir es, a mí no me importa si voy a quedar mal con mi papá, si mi papá me va a desheredar de este mundo y del mundo por venir. No ese es el punto. El punto es, ¿cómo puedo yo soportar, aguantar, ver el dolor que mi padre va a tener si no lo llevo a Benjamín? Ese dolor es algo que no tiene precio. ¿Qué está diciendo? Por eso 14 veces nombra al padre en su alocución, pero no porque era reiterativo, no porque tenía que llenar renglones, sino porque eso lo quería manifestar. Ese dolor es imposible de soportar. Al versículo siguiente, empieza el capítulo siguiente, creo que es el 48, pero igual no importa. No importa, pero no viene al caso. Empieza el capítulo siguiente y en el primer versículo Yosef les dice, fíjense cómo todo encaja. Yosef les dice, Velo Yahol Yosef leitapek lifnei amitzrim, o por ahí se me escapa alguna palabra, y Yosef no podía soportar que los egipcios, todos los egipcios que los estaban rodeando, porque obviamente que había, que solamente había guardias o había asistentes ahí en ese momento, Yosef no podía soportar que los egipcios estén presentes en el momento que Yosef les iba a confesar a los hermanos. ¿De qué es Yosef? Que él es el hermano. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el clic que hizo que justamente Yosef diga, este es el momento? ¿Tenía miedo? Por ahí tenía miedo que se arme la bataola. Obviamente no quería que los hermanos la pasen mal. De hecho, un detalle interesante, cuando él los manda a los hermanos a la de Jacob y lo deja a Shimón en garantía como rehén, como sea, dice que Shimón lo puso en la cárcel a los ojos de los hermanos, pero cuando los hermanos se fueron, ya lo sacó de la cárcel. O sea, y le dio, lo habrá puesto en algún otro lugar, pero no estar encerrado, bajo custodia, pero no estar encerrado en un calabozo. Imagínense si hoy en día los calabozos, lo aleino, que a nadie le pase, ningún yaudí, imagínense lo que eran los calabozos en aquella época. Sin embargo, Yosef quería lo mejor para ellos. Pero ¿qué vio Yosef acá? Yosef vio la transformación de los hermanos. 22 años atrás, cuando Yosef tenía 17 años, ahora tenía 39. Cuando Yosef tenía 17 años y los hermanos lo vieron a Yosef, empezaron a confabularse a ver qué hacemos con el pibe, qué hacemos con este pibe. Lo matamos, lo tiramos al pozo. Al final vino Yehuda, el mismo que estaba parado frente a Yosef, entregándose totalmente para salvar a su hermano y para que el padre no sufra. Este mismo Yehuda dijo, más Betza, ¿qué vamos a ganar tirándolo al pozo? No vamos a ganar nada. No dijo, ¿cómo vamos a permitir que nuestro hermano sufra? No dije, ¿qué dijo? Vamos a venderlo a Egipto. Pensó, en vez de matarlo, lo vendemos como esclavo, todavía va a estar mejor. O sea, como esclavo por lo menos no va a estar muerto. Si lo matamos, ya está, ya se murió. Pero la realidad es que Yehuda en ese momento tenía que, si ya tomó liderazgo, tenía que haber dicho, tal vez, o seguramente, al final de cuentas, nuestro hermano es imbancable, para decirlo en palabras nuestras,
es insoportable, nos está pinchando todo el tiempo, pero es nuestro hermano. Y si tenemos nuestro hermano, cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a vender como esclavo? Y ustedes saben lo que era vender como esclavo. Vender como esclavo, el esclavo no tenía ningún derecho. También acá en Argentina recién se abolió la esclavitud hace 209 años atrás, si no me equivoco, ¿no? 1813, para los que saben. Pero en la esclavitud en el mundo y 2000 años, 3000 años atrás, lo que era, el esclavo era un esclavo, era un pedazo de algo. Y así se lo trataba. De, Baruch Hashem Yosef, como tenía tantas virtudes y les venía muy bien a sus patrones, ya sea cuando estuvo con el ministro en la cárcel, ya sea cuando estuvo en la cárcel, perdón, el ministro de la carne o cuando estuvo en la cárcel, como era un muchacho tan inteligente, entonces les convenía que Yosef sea el que maneje la cosa. Pero normalmente a un esclavo normal era un esclavo, como hemos visto solamente en muchísimas películas, cómo se trataba a los esclavos en los Estados Unidos y en otro lugar, cuando traían a los africanos. Entonces, pero Yosef, ¿qué vio? Y con esto vamos a ir redondeando. Yosef vio que se transformó totalmente el sentimiento de Yehuda de 22 años atrás a este momento. 22 años atrás dijo, bueno, vamos a venderlo, no pasa nada. Ahora dijo, ¿cómo puedo yo soportar el dolor, el sufrimiento que va a tener nuestro padre? Él lo pensó a 22 años atrás en el sufrimiento de Yosef. Ahora ya estaba pensando en el sufrimiento del padre. Y seguramente por ahí también el sufrimiento que pudo haber tenido su hermano. Lo que pasa es que pensaron que el hermano ya no estaba o estaba muerto, bueno, a saber qué es lo que pensaban. Y esta es la enseñanza para todos nosotros. Cuando nosotros queremos entender a otra persona, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. No solamente decir, bueno, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Hay que ponerse en el lugar, como conté, estoy seguro muchas veces, sobre creo, el Mittler Rebbe y el Rebbe Maharaj, que en alguna ocasión interrumpieron el Yehidut, interrumpieron una audiencia que tenían con gente. La gente normalmente cuando va a un Rebbe le vuelca su corazón, le pide un consejo, le pide en hebreo se dice adrajá, cómo conducirnos en nuestra vida. En una ocasión, el Mittler Rebbe interrumpió su yejidut con una persona y después lo llamó de vuelta y siguió. Y le dijo todo lo que tenía que decirle, todos los consejos y la drajá, cómo se le va a favorecer la vida. Y cuando le preguntaron al Mittler Rebbe por qué lo hizo, por qué interrumpió, el Mittler Rebbe dijo, claro, es muy sencillo. Si una persona viene a hablar conmigo, me pide un consejo a mí, yo tengo que meterme dentro de él. Para poder meterme dentro de él, tengo que encontrar el problema dentro mío, aunque sea en una forma más sutil. Lo que a él le pasa, tengo que sentirlo yo, tengo que ver qué es lo que pasa dentro de mí. Cuando entiendo, si yo puedo entender que a mí me pasa, entonces voy a saber cómo aconsejarlo. Pero si, si yo no tengo nada que ver con ese problema, ¿cómo lo puedo aconsejar? A mí le puedo decir palabras lindas, calmarlo, va a estar todo bien, quédate tranquilo, pongamos energía positiva, como se dice hoy en día. Pero con eso no le solucionamos el problema al otro. El problema se lo vamos a solucionar, el buen consejo se lo vamos a dar cuando realmente sepamos, si podamos sentir lo que al otro le está pasando. Entonces, si yo siento lo que al otro le pasa y pienso cómo lo resolvería dentro de mí o para mí, voy a poder resolverle también al otro. Cuando Yosef vio esto, dijo, este es el momento, ya está, ya se dieron vuelta. Baruch Hashem ya valió la pena. Por eso Yosef, ¿no? Porque Yosef podía verle el primer día que llegaba a decirle, muchachos, quédense tranquilos, yo soy Yosef, el virrey de Egipto, vengan,
los voy a acomodar a todos, los voy a mandar a la tierra de Goshen, tráiganlo a papá y la van a pasar bomba acá, la van a pasar espectacular. No era ese el objetivo. El objetivo era que los hermanos se transformen, entiendan qué es lo que había pasado para realmente poder seguir juntos, porque si no, lo que hay adentro se mantiene. Si uno no arregla la situación, en algún momento explota de vuelta, Hasbe Shalom. Ahora que Yosef notó lo que pasaban los hermanos, ahora ya podían reunirse. Que Hashem ayude, que todos los Yehudim ya estemos en esta situación. Si estamos Amén, todos amén. unidos, somos una sola cosa, Mashiach llega Amén. inmediatamente.